para que los venezolanos en el exterior pudiesen actualizar sus datos para participar en la elección primaria del 22 de octubre. La extensión es hasta hoy, hasta las 12 del mediodía. Según datos registrados en organismos internacionales, hay 8 millones de venezolanos en el extranjero, pero solo 221.000 se han inscrito en la plataforma de las primarias. ¿Qué opina Luis Vicente León con respecto a este tema, ¿no? ¿Es poca la participación? ¿Por qué hay tan baja participación en la inscripción para las primarias, tomando en cuenta el número de venezolanos que han emigrado de nuestro país? Buenos días y bienvenido, Luis Vicente. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Igualmente, saludos, Shirley. Mira, yo no estoy tan pesimista con respecto a la participación. Fíjate que a ver, es cierto que hay un estimado, más de 7 millones en el caso de nuestros cálculos de venezolanos en el exterior, pero no todos esos venezolanos, es más, la gran mayoría de esos venezolanos no pueden inscribirse en una elección primaria. Primero, vale la pena decir que en esos 7 millones, digamos, un porcentaje muy importante no han estado jamás inscritos en el registro electoral permanente. Primero, porque muchos o son menores o salieron siendo menores de Venezuela y en ese momento no habían ni tenían derecho o no habían hecho su registro. Y hace mucho tiempo que no tenemos actualización de registros electorales. Y eso no ocurre en el exterior. Primero, no ha ocurrido, pero además, si ocurriera, también exigiría que esa persona que está en el exterior tuviera una situación completamente legal y regularizada en el país receptor. O sea, para tú poderte inscribir para votar en un país extranjero, tú tienes que tener residencia, tienes que estar inscrito o sea, la inscripción del consulado te exige un montón de documentos de legalidad en el país donde tú estás, donde tú resides, que muchos venezolanos emigrantes no tienen. Entonces no podemos sacar el porcentaje de participación, no lo podemos sacar en función del total de venezolanos, tendrías que sacarlo en todo caso en función de los venezolanos que tienen registro electoral, registro en Venezuela, y que evidentemente están registrados en el exterior, digamos, como formalmente votantes. Yo, a ver, creo que en estimados, todos estos son siempre estimados muy gruesos, porque no hay una información tan específica, pero tú no debes tener mucho más que 500.000 de personas en esas características. Entre 400 y 500.000 personas realmente son los que podrían haber tenido la posibilidad de inscribirse. Y si bien es cierto, el arranque del proceso fue bastante pobre y muy desmotivado, la verdad es que cerrar con unos 220, 240.000 personas, o 220.000, yo creo que será el número alrededor del cual va a cerrar hoy al mediodía, te habla de una participación de inscripción que no es chiquita en función de lo que uno sabe que realmente tendría la posibilidad de inscribirse y de votar. Entonces, digamos, la participación no es tan mala como nosotros mismos habíamos pensado, porque cuando tenías una proyección original, la proyección original era de más o menos 100.000 y terminó siendo el doble. O sea que sí hubo un esfuerzo, sobre todo en esta última, primero un esfuerzo y segundo lo que también siempre ocurre, que es que los venezolanos dejan todo por última hora, ¿no? En el último momento, ayer colapsaron, por ejemplo, los sistemas de la Comisión Nacional de Primaria para la inscripción, que fue lo que hizo que tuvieran que prolongar hasta hoy al mediodía. Sí. Pero en todo caso, de todas maneras, vale la pena decir que estoy hablando
de los temas empíricos. Ahora, desde el punto de vista completamente formal, una participación de esa magnitud es infinitamente menor que la que la gente pensaba que podía haber, dado esos números tan grandes de venezolanos en el exterior. Pero es que los venezolanos en el exterior, por su propia condición, pierden prácticamente el margen de maniobra para votar en Venezuela. Sí. ¿Cuál es el perfil del elector en el exterior, ¿no? Con respecto a, bueno, al elector, por supuesto estamos en el marco de unas elecciones primarias, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es su perfil? Quizás su visión de la política en Venezuela y de la posibilidad también, porque aquí hay algo importante, de que con su voto pueda cambiar la realidad del país, aunque se encuentra afuera, ¿no? Es decir, la confianza en, bueno, tanto en la Comisión Nacional de Primarias, pero también luego cuando sean las presidenciales, la posibilidad de que efectivamente los que voten se sientan, que eligen realmente, aunque estén en el exterior, ¿no? Sí, bueno, fíjate, hay dos cosas muy importantes, bueno, o tres elementos que me gustaría quizás rescatar. El primer elemento importante es que los venezolanos en el exterior se van de alguna manera separando un poco digamos, del corazón del problema. Siempre van a ser venezolanos, tienen interés en el país, etcétera, pero ya no son los venezolanos que se habían ido, que hace unos 4 o 5 años se pasaban la vida conectados con Venezuela, con los medios venezolanos. El tema venezolano era prácticamente el corazón o el centro de su vida, independientemente de que ellos habían emigrado. Hoy eso ya no es así. Lo que te dice la mayoría de los estudios que hemos desarrollado a nivel internacional es que el venezolano que ya tiene 4, 5, 8 años y más en el exterior ha empezado básicamente a aclimatarse, a buscar su vida y busca su vida en el lugar donde está. Por lo tanto, él tampoco ya puede pasar como pasaba en el pasado. Ya su vida no se centra necesariamente en el tema venezolano. Hay mucho más interés en temas distintos, en los temas de sus países receptores, etcétera, y bueno, y en trabajar y en desarrollar su vida y en preocuparse de su familia, que en el tema específico Venezuela. Eso no quiere decir, esto no es una crítica, esto es una cosa absolutamente natural del ser humano y es perfectamente racional que alguien que migra tenga en un momento determinado que generar o cortar algunos vínculos, cortar algún digamos sistema, un cordón umbilical que al principio era muy duro, pero que digamos con el tiempo va básicamente cediendo. Ahora, eso no quiere decir que no estén interesados en que se resuelva el problema del país, es otra cosa. Es decir, lo que quiero decir es que no es su centro de vida, como lo fue, y por lo tanto la motivación que la gente esperaba ver, pues también es un poco menos importante, menos intensa que la que nosotros esperábamos. La gente piensa que en una votación, dado que hay 7 millones y pico de personas afuera, por mucho o se iban a buscar inscribir, iban a tratar de regularizar su proceso y esperabas que fuera un actor fundamental en la elección interna, pero no lo es. Es decir, no lo va a hacer. Incluso en esta inscripción tú tienes unas 200.000 personas, 220.000 personas, que sí pueden ser un porcentaje importante de la elección primaria en Venezuela, porque nosotros podemos estimar que por lo menos los números actuales te hablarían de que puede estimarse un 7 a 10% del registro electoral que participe en la elección primaria. Eso puede terminar siendo 1,5 millones de personas. Digamos, eso es un número, no estoy haciendo una proyección porque estas cosas varían en función de las campañas. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a octubre, falta mucho tiempo todavía, veremos cómo se mueve. Pero bueno, suponiendo que estamos en alrededor de 1,5 millones de personas, bueno, 200.000 no es un número despreciable, ¿no? Si estamos hablando de 15% más o menos de la votación total, si todos los que se inscribieron votaran, tienen una
tienen una voz importante en la elección primaria, pero no la tienen probablemente en la elección presidencial. Es decir, va a ser más complicado. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás hablando de elección primaria y para la elección primaria existen mecanismos o sistemas a través del cual el venezolano en el exterior que esté inscrito va a poder votar incluso en su celular. Es un proceso relativamente sencillo. Sí, No sí, es lo mismo para una elección presidencial. sí. No tiene ni siquiera consulados en la mayoría de los centros más importantes de captación de migrantes venezolanos. Sí. Entonces, su participación va a ser mucho, pero mucho menor. Ahora, fíjate, Luis Vicente, hemos hablado en otra oportunidad y has dividido, más allá de hablar de, bueno, candidatos, aunque ya se ha ido, según las últimas encuestas, decantando quién pudiese o quién lidera las primarias, tres grandes grupos, ¿no?, de electores. Uno de ellos es el sector quizás más radical, sin el ánimo de poner, digamos, etiquetas, pero que tienen, digamos, otra visión de la política. El sector moderado, y definitivamente otro sector que no cree en las elecciones, ni en las instituciones, ni tampoco en los políticos, ¿no? La pregunta es el voto opositor, ¿con qué grupo se identifica más? Mira, si tú fueras hoy a una elección primaria, en efecto, hay una concentración básicamente que se ha ido plegando más al área más, digamos, un poco más radical. Está como en un voto, digamos, duro contra lo que ellos consideran el sistema político tradicional dentro de la oposición. Y eso es lo que da o favorece esa candidatura específica. Estoy hablando básicamente de las elecciones primarias. Tú lo ves, una mayoría que se va yendo a concentrar alrededor de María Corina Machado. Ese proceso parece claro en términos de la encuesta. Sin embargo, es muy importante entender que si tú ves los otros dos grupos, lo que pasa es que están evidentemente divididos y buscan cosas muy distintas, la suma de esos dos grupos sigue siendo mayoritaria. Es decir, tú no tienes a ningún grupo individual que tenga más del 50% y que pueda considerarse él solo la mayoría ni de la oposición ni del país. Lo que pasa es que tú, por la forma como se concentraron, la parte radical se monopolizó alrededor de María Corina Machado, los moderados están atomizados y un poco todavía confundidos porque los candidatos estaban inhabilitados y el otro no se había básicamente presentado y no se ha presentado a la elección, que es el caso de Rosales, y luego tienes Benjamín Reuseo, que también monopoliza su grupo, que es un poco más pequeño que los otros, pero que sigue siendo muy importante, y al estar básicamente monopolizando su grupo, te va a aparecer, digamos, en una posición importante, pero no va a las primarias. Es decir, estamos hablando de la elección presidencial, estamos hablando de más adelante. Eso no quiere decir, y quiero aclararlo, estos son los análisis de las preferencias, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con un análisis de proyección electoral. ¿Por qué? Porque, Chile, nosotros estamos hablando de una elección presidencial y una elección primaria que tiene un problema crítico. El problema crítico es que si tú revisas los candidatos que participan en la elección primaria, la mayoría son candidatos que hoy están políticamente inhabilitados. Yo arranco por decir, que lo he dicho cada vez que lo menciono, que yo creo que las inhabilitaciones son inconstitucionales, que son absolutamente violatorias de la democracia, que no tienen ningún sentido y que es muy importante que el país sin duda las rechace. Yo eso lo tengo como para arrancar cualquier análisis. Es muy importante entender que este proceso es un proceso inconstitucional, pero que sea inconstitucional no significa que tú te vas a ir a escribir en el Consejo Nacional Electoral y vas a decir, mira, como es inconstitucional, inscríbeme. No, porque resulta que quien las ha establecido es el gobierno que controla las instituciones. Y además va a estar ratificado por quien decide qué es y qué no es constitucional, que es el Tribunal Supremo. Bueno, y te doy un dato. Fíjate, hace 10 minutos, ya lo había anunciado anoche, pero hace 10 minutos, Luis Ratti
ha escrito lo siguiente: saludos a todos, les recuerdo, hoy estaremos en el TCJ, atentos, estaremos informando. Postdata, recomendación, hoy es el día ideal para retirarse las primarias no van. En el supuesto que las primarias fuesen prohibidas por el TCJ, la pregunta es, bueno, ¿cuál es, Luis Vicente, el mejor escenario para la oposición? Es decir, ahí también entraría, bueno, las encuestas, ¿no? Es decir, tiene que haber consenso. ¿Tú ves la posibilidad de un consenso entre visiones tan distintas? Quizás el objetivo común, lo decíamos con Eugenio Martínez el viernes, el objetivo común es la conquista real del poder electoralmente. Pero las visiones de cómo hacerlo y las visiones de país, sobre todo la transición que podría darse, eventualmente se ganan las elecciones, es muy distinta en uno que en otro. Entonces, ¿tú ves la posibilidad de un consenso si las primarias no van? Mira, posibilidad siempre hay. En la política, primero, nada es totalmente seguro. O sea, hay posibilidades siempre que ocurra un evento que genera un cambio. Por ejemplo, a ver, el hecho de que las partes sean distintas y tengan diferentes visiones no significa que no se pueda establecer un acuerdo. De hecho, si tú miras el acuerdo chileno, que fue alrededor ni siquiera el primer candidato, que era el candidato más popular, se aglutinaron alrededor del tercer candidato, que era Patricio Aylwin, que no estaba como favorito ni cerca en las encuestas, y se aglutinaron alrededor de él empíricamente. ¿Por qué? Bueno, porque era el único actor que se sentía que podían eventualmente ir a una elección y ser aceptado por el mismo Pinochet, porque era un actor de derecha, es decir, era un actor que no era popular o no era el más popular dentro de la oposición, pero era el que tenía la posibilidad de jugar el juego. Es decir, esa decisión estratégica le costó muchísimo a la izquierda chilena. Es decir, fue dificilísimo que una izquierda que además era mayoría fuera capaz de ella ceder terrenos para ir a la centro derecha y a que escoger un candidato que ni siquiera era el más popular y permitir que fuera, porque se sentía que era el único que Pinochet iba a permitir y era con el que todos podían ganar. Y ahora, en el caso de Venezuela, ¿quién es el candidato más potable? Bueno, no, todavía no me atrevería a darte básicamente un nombre, porque yo creo que pueden haber varias rutas a través de las cuales eso puede pasar. Acuérdate, por ejemplo, lo que ocurrió en Barinas. En Barinas, la decisión se toma básicamente luego de haber, primero, no es que inhabilitaron al candidato, le permitieron participar y lo inhabilitaron cuando ganó. Es decir, eso fue todavía más complejo, porque aquí te están diciendo quién no puede participar. Las inhabilitaciones son preelectorales, pero en el caso de Barinas, tú dejaste que Supergano fuera a la elección, tú dejaste que participara, y al final gana y lo bajan de la mula. O sea, lo eliminan habiendo triunfado en esa elección. ¿Y quién se nombra? Se nombra su esposa. Y también la inhabilitan, lo cual además es una cosa bien compleja, porque no había tenido cargos públicos. Sí. Pero bueno, en todo caso, después de que la inhabilitan a ella, viene el tercero. Y el tercero es un actor que probablemente ni está en el mapa, ni era quien tú hubieras imaginado que podía generar el acuerdo entre las partes. Y sin embargo, se genera ese acuerdo y al final gana, corrido la elección de Barinas. Es decir, tú tienes el reto de unificarte y entendiendo que es tu única vía de competir. Ni siquiera te estoy diciendo que es seguro que gane, pero es tu única vía real para enfrentar una fuerza que todos sabemos que controla el país, que tiene casi un cuarto de siglo enraizada, y que además ha dicho que está dispuesta básicamente a lo que sea para preservar el poder. Entonces, si tú frente a ese adversario no buscas un mecanismo de unificación, es obvio que estás perdido. Es decir, ahora, ¿se puede lograr? Bueno, hay muchas dificultades. O sea, vamos a estar claro, muchas dificultades. Pero bueno, posibilidad siempre existe.
Te agradezco mucho, Luis Vicente, que me hayas atendido tan tempranito en la mañana. Luis Vicente León, economista, presidente de Análisis, fue mi invitado a esta hora. Yo tengo que hacer una pausa, 7 de la mañana. Regreso, conversaremos con Laureano Márquez. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.